Amigos, un día más estamos aquí en la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Siempre bien hallado, por la gracia de Dios. Y bueno, es martes. Los martes buscamos analizar las situaciones que hay alrededor nuestro en el mundo. Me llama la atención porque hay personas que nos contactan o que nos comentan de los beneficios que están teniendo de estos comentarios que hacemos, ¿no? Y cómo trae luz y yo le doy gracias a Dios por todo eso, ¿no? Y gracias por lo que hasta ahora Dios ha permitido, pero seguimos con valentía, posiblemente a veces con errores, cuando nuestra apreciación no es absoluta, ¿no? Es decir, damos nuestra opinión, pero no es la Biblia. Pero seguimos con ese anhelo de analizar las situaciones, ¿no? Y antes de empezar el programa estábamos hablando, ¿no?, de la llegada de Trump. Trump lleva 3 meses, desde el 20 de enero, bueno, todavía no es 20 de mayo, pero bueno 4 meses hará, ¿no? 4 meses, casi 120 días. Y el cambio que ha habido a nivel mundial desde su llegada al poder, de tal manera que tantos asuntos que se están dilucidando en el mundo, que son muy, muy importantes, está interviniendo Trump desde su posición de árbitro, de alguna manera, ¿no? Hoy está en Qatar. Que ha pasado algo muy curioso, ¿no? Le han regalado un avión. Sí. Lo que es que yo revisaría el avión de arriba abajo. Emiratos Árabes. Porque puede haber ahí cualquier espionaje. Porque se supone que es el nuevo Air Force One. Sí, es decir, el avión en el que viaja. Imagino que tendrán toda clase de chequeos. Y bueno, Arabia Saudí ha hecho es un Boeing, exceso es un avión americano, claro, fabricado por ellos, pero que lo tenían en Emiratos, o sea, en Arabia Saudí, o sea, era propiedad de Arabia Saudí. Cosa que curiosísima, ¿no? Una cosa extraña regalarle una copia del avión famosísimo, el Air Force One. Air Force One, es decir, el Fuerza Aérea número 1, sí, es el avión en el que viaja el presidente de los Estados Unidos. Ya sea ese, o cuando viaja en un helicóptero, el Air Force One es el helicóptero. Es decir, es el avión en el que viaja el presidente de los Estados Unidos. Claro. Aunque vaya en una avioneta. Sí, y además seguro que es fuerza aérea porque no irá sin armas de cualquier manera, aunque sean disuasivas. Llevaba 12 aviones de escolta. Imagínate. Lo cierto es que, bueno, primero para hacer un comentario, ¿no? Es cierto que no somos infalibles y que damos nuestra opinión, pero nuestra opinión buscamos que nunca sea contraria a la palabra de Claro, Dios. Y buscamos revelación de Dios. Claro, y buscamos, por lo tanto, no es una opinión que pretendemos sea humana, intelectual, emocional o de afiliación política, ideológica, etcétera, ¿no? Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Buscamos que los comentarios, incluso de valoraciones políticas o internacionales, tengan que ver con la revelación más o menos acertada que recibimos. Y digo más o menos acertada porque puede ser que no sea oportuna en el tiempo. Y no tenemos toda la luz. Es decir, hay áreas, claro, que el Señor no nos revela, Pero en cualquier caso puede ser que no sea oportuna en el tiempo de Dios y que sea anticipada o que sea retrasada. Pero lo que sí, los que nos escuchan deben entender que nuestro deseo de corazón es ser siervos de la verdad. Compra la verdad y no la vendas. Y todo sabio busca la verdad en todo. En la política, en la economía, en la familia, en cualquier área. Busca la verdad, ¿no? Y la verdad es Cristo, pero todas sus palabras son verdades. Entonces, y no pasa. Sí, buscar un análisis veraz
por lo menos, y procurando no tener un sesgo, como decías, político. Exacto. Sino, nosotros no vivimos de la política, sino y que... podemos interpretar lo de Trump, que no está actuando igual que en su primera etapa, porque ha tenido un break, o como se pronuncie, con ese encontronazo con la bala. Y una renovación espiritual, no sé a qué nivel, pero por tanto está dando un cambio muy grande, aunque ideológicamente pues tenía también los pensamientos que tiene ahora, pero no de forma ejecutiva. O bien que no pudo, no le dejaron, o que no supo, o que... Bueno, no formó el equipo adecuado, pero efectivamente ahora está realizando una revolución mundial. Sí, sí. No solamente de Estados Unidos, porque la gente no entiende que si Estados Unidos cae, como pasó en parte con el Lehman Brothers, por corrupciones de los bancos sobre todo, y algunos de los corruptos están teniendo cargos políticos tremendos, especialmente en Europa, pues imagínate tú que en ese galopante crecimiento de la deuda norteamericana, que está reduciéndola a billón por, no sé si por mes, o por cada 3 meses, lógicamente. Imagínate que esa deuda colapsa y que, lógicamente, pues Estados Unidos no puede tener el respaldo de la banca federal, que es privada. No la dirige Trump. Y hay que ver que incluso no puede destituir al que marca el valor de los intereses. Y claro, pues si no defendiera Trump la seguridad económica, social, política de Estados Unidos, pues lo que nos dan cuenta es que si cae China sería un desastre mundial, pero si cae Estados Unidos sería ya la debacle. Y de hecho caerá. Y de hecho caerá en su tiempo, porque Dios lo va a derribar. Pero claro, todavía no, estamos hablando ya de un marco apocalíptico que se tiene que cumplir, de una situación de cumplimiento profético. Pero actualmente Dios está dando pues cierta sabiduría y autoridad a Trump para frenar muchas cosas y cambiar otras muy importantes, ¿no? Y que se esté convirtiendo en el adalid para ver si se pacifica la guerra de Putin y de Zelensky, que se queja a Europa de que es como que ¿por qué Trump se mete? Sí, como que esa guerra está en Europa. Sí, pero ustedes han tenido más de 3 años y no han conseguido más que azuzarla, alimentarla, echar leña al fuego. Y no han buscado nunca ni intentado la paz. Y punto. Entonces, y él resulta que en menos de 3 meses acaban de pasar los primeros 100 días, que son el análisis, ¿no? Sí. En menos de 3 meses... No, en menos de 4 meses, sí. Pues está haciendo un cambio. Y bueno, pues yo creo que lo que tiene también es autoridad, aparte de conocimiento y experiencia. Es tremendo porque su autoridad está enfrentada con el nuevo orden mundial. Claro, él no es masón, hombre. Es que aquí hay que ver quién... si la despedida de Biden fue que le pusieron el mandil especial del nivel 33 como mestre de la masonería africana, esto es el colmo, vamos. Y entonces, pues, la masonería, que está por todo el mundo, que se ha infiltrado en todas las áreas políticas, derechas, izquierdas, centros, lo que sea. Sí. Y en las instituciones económicas, y bueno, ¿y para qué vamos a hablar? En la ONU, en fin. Bueno. Entonces, no le han pillado a él.
Es lo mismo que Putin. Putin será un canalla que lo es, aunque hay que saber quién no lo es. Muy pocos tiene que haber que no lo sean. Hoy mismo, según dirigen. Y podemos ir nombrando gobernante por gobernante y ver también su testimonio. También el chino está fuera de la masonería, ¿no? Los tres están fuera del sistema. Por eso, y no pueden hacerles entrar por el aro del nuevo orden mundial, que es imprescindible para conseguir levantar al anticristo, que le va a poner la cuna de un gobernante mundial. Que papas se atrevieron a decir: necesitamos una moneda mundial, necesitamos un gobernante mundial. Bueno, el anterior, ¿no? Bien, vale. Sí, el anterior. Creo que algún otro también ya sugirió algo parecido. Pero en cualquier caso, y digo porque papas masónicos, pues sabéis, sí, no está claro. Los ha habido, ¿no? Entonces, yo no sé, todavía yo no puedo juzgar, parece que sus primeros pasos son muy ecuánimes, muy... Bueno, en cualquier caso, pues, ¿qué hay que hacer con alguien rebelde, que encima es una superpotencia, que tiene un poderío económico impresionante con gas, petróleo, diamantes, oro, y yo qué sé, y minerales raros, y cereales, y armas, y bombas atómicas? Pues hay que desfenestrarlo, porque es un rebelde. Tiene que doblegarse. Estás hablando de Putin, ¿no? Claro, estoy hablando de Putin. Para que la gente lo entienda. Esto, entre otros propósitos, que capitaneados por las 7... siempre recuerdo el poderío de las 7 hermanas petroleras. 4 americanas, 3 inglesas. Porque esa guerra se pudo acabar hace no sé qué tiempo, yo sé, creo que 2 años, 3, no sé, sí, 2 años. Hace 3 años prácticamente. Hace 3 años prácticamente, al poco de empezar, bueno, tenían ya un pacto para firmar y se presentó el pelo rubio, ese loco, el Boris Yeltsin, ¿no? O algo así. Boris Yeltsin. Bueno, se presentó allí con no sé con quién más y dijeron: no, esto de ninguna manera. O sea, que no, nada de paz. Porque no quieren paz. Quieren paz en su país. Bueno, vamos a hablar luego del país. Porque... Del país, veremos a ver la que va a cosechar Inglaterra, porque como tú sabes, el Señor nos dio una revelación profética tremenda con respecto al castigo de Dios a Inglaterra, porque las ha hecho, pero bien gordas contra Israel sobre todo, y ahí ha tocado el testimonio de Dios. Y bueno, pues blasfemando contra la Iglesia de una forma ya repugnante. Pero estas 7 hermanas son el poder económico junto con las multinacionales capitaneadas por masones. Son los Illuminati, los banqueros internacionales, etcétera, los Rockefeller, los Rothschild. Entonces, estos quieren controlarlo todo. Y luego los nuevos ricos como Gates, es decir... No, Bill Gates, es que yo incluyo a Bill Gates como uno de los capitostes, dirigentes, uno de los apóstoles económicos del maligno, ¿no? Y Soros, Bill Gates y Soros son claro. especialmente muy feroces con la doctrina del nuevo orden mundial. Y pues al rebelde hay que machacarlo. Que Putin es un KGB que no ha cambiado de forma de ser durante toda la vida, pero es que Rusia siempre ha sido así. Que Jinping es un autoritario, rebelde y dictador, pero es que no es nada nuevo. China. Entonces, vamos a ver, no es por eso que les atacan. No es porque sean dictadores, tiranos, no. Porque lo que están queriendo establecer en Europa es una tiranía burocrática diabólica. Y veremos a ver, que creo que le van a poner un juicio a la presidenta para sacar a ver qué ha pasado ahí con esa compra milimillonaria de vacunas
Vacunas, mascarillas... Y todo lo que ha manejado con su marido y con... Bueno, en cualquier caso, el tema es ese. Se les está cayendo. ¿Por qué? Porque es Dios quien da una tregua y aún no va a permitir que ese gobierno mundial se establezca. Porque todavía hay quien sujeta. Y es el Señor en base a una iglesia quebrantada, orando y pidiendo misericordia a Dios, ¿no? Una iglesia quebrantada que, claro, ha sufrido las consecuencias de todas estas manipulaciones. Por ejemplo, Europa. En Europa la iglesia está tan quebrantada que casi ni respira. Es verdad. Y Dios quiere soplarles. Recibid el Espíritu Santo, como sopló Jesús. Entonces quiere renovarla. Y por eso el quebrantamiento viene ahí, para que realmente a doblar rodilla y humillarse y pedir perdón y decir qué tibios hemos sido, qué burgueses, qué cómodos, qué egoístas. Nos ha enamorado el mundo. No sé, claro. Entonces, efectivamente, Dios pues va a dar una tregua importante para que el número de los escogidos se complete, es decir, claro, que Dios añada el cómputo final de los que decide hacer entrar en su familia eterna. Es tremendo porque analizas la guerra de Afganistán con la India, que la India es el cuarto jinete que está... No, Pakistán. Pakistán, sí. Has dicho Afganistán, ¿no? Ah, bueno, bien, sí, he dicho Afganistán. Pakistán con la India. Sí, Afganistán, cualquier día se pone del lado de Pakistán, o sea, esto está clarísimo. Ahí hay un cómputo de países que se van a articular. Son musulmanes los dos, ¿no? No, pero hay dos tipos de musulmanes. Son musulmanes de los proiraníes, es decir, de los capitaneados por el terrorismo islámico más feroz. Sí, ahí está con Siria y Irán, están ahí en esa jugada. Es decir, Pakistán está aparte de esos tres, ¿no? Sí, pero... puede entrar algún día, ¿no? Pero no es que pueda entrar. Es que se van a coalicionar con él, ¿no? ¿Entiendes? Pero fíjate que Pakistán, en cuanto ha entrado en la jugada, en la ecuación Estados Unidos, ha paralizado el asunto. Irán está en conversaciones muy avanzadas con Estados Unidos también. Con lo cual, por ese lado se está paralizando la influencia iraní sobre toda esa área. Bueno, pero eso tú sabes que es el espíritu musulmán, ¿eh? Mentir para hacer una paz conveniente, sí, era una de las armas de Arafat, que las supo manejar tremendamente. Conseguía prebendas y soltaba a las fieras otra vez. Pero dices... Ucrania y Rusia, Estados Unidos interviniendo, a pesar de todo lo que es que Zelensky es un bravucón también. Dice, tal, no sé qué. Dices, si por detrás estáis hablando las cosas en buen orden, ¿para qué montas, le echas leña al fuego? Él quiere mantener esa especie de yo diría, de spot político, de publicidad con la Comunidad Económica Europea, que lo tienen como un paladín, ¿sabes? Y para que sigan dándole dinero y armas, ¿no? Tremenda la imagen ayer del tren en el que iban. Es una pasada porque según los principios de seguridad, que vayan en un tren Macron con Metz, con el alemán y con el inglés, los tres en un mismo vagón, eso es poner en peligro el equilibrio mundial. Porque si hay un atentado contra ese vagón, aquí se arma la mundial. Lo que pasa es que no había revelación de en qué hora iban, ¿entiendes? En tiempo. Pero ¿no? Bueno, los tres... Alto secreto, pero sí, es una insensatez tremenda. Los tres servicios de inteligencia de los tres países, más el de Estados Unidos, el de Israel, tal, no sé qué, todos... hay un montón de gente que sabía dónde iban. Sí. Y es curioso que sale la imagen de Macron escondiendo algo que estaba encima de la mesa, ¿no?
y estaban diciendo que quizá podría ser una bolsa de cocaína, ¿no? Ya. Porque lo retira así, sacan la imagen a nivel mundial Lo y dices, triste cuidado. es que, por ejemplo, su primer ministro lo acaban de denunciar por pederasta Ya. y lo van a juzgar, o sea, de Francia. Sí, O sea, sí. imagínate. Y Macron, que enseguida ha querido agarrar el timón del eje franco-alemán, debido a la debilidad que tiene el nuevo canciller de Alemania, Sí. que casi no saca Sí, la mayoría suficiente. la mayoría suficiente, porque para el la primera votación le traicionaron no sé cuántos votos y tuvo que hacer una segunda votación en el mismo día, que no es correcto, porque se tiene que hacer después de unos días. En cualquier caso, pero la prisa, la urgencia, en cualquier caso, pues de repente, qué curioso que Macron agarra oxígeno, ¿no? Porque necesita oxígeno para poder frenar a la derecha, verdaderamente derecha de Francia. Y de hecho pues han cometido el atropello de invalidar a Le Pen para que no pueda presentarse. Y habría motivos para que no se presenten muchos que se presentan en otras demarcaciones, ¿no? Sí, y más por el delito, porque hablan de una desviación económica, de una subvención de la Unión Europea en la que la agarran a ella con pinzas, que estuviera involucrada en ese que tema. No tenía nada, que sería su partido, en cualquier caso, el involucrado. No creo que ella personalmente se mojara en esa forma. Pero bueno, lo cierto es que ahí vemos un intento también de resurgir, que es lo que querías hablar de Inglaterra. Este pobre presidente o primer ministro de Inglaterra tiene cara de, pues eso, yo qué sé, de infantil. De hecho, las encuestas ahora en el Reino Unido están dando la mayoría absoluta a un partido... Que consiguió el Brexit. No, a un partido que es emergente, que es patriótico, que está en la línea de Hungría, Pero Rumanía... creo que está también dirigido o coalicionado con el que consiguió, que no tenía relevancia, y con un póster diciendo una multitud contra Londres, consiguió que se aplicara el Brexit, ¿no? Sí. Bueno, pues... pero que no es ni los Tories, ni los... Es decir, no es ni el Partido Conservador, ni el Partido Socialista. Ese tampoco ese era un solitario. Sí. Entonces, y ahora tiene en encuestas una mayoría absoluta, pero muy grande frente a los demás partidos tradicionales. Estarán temblando los Tories y los conservadores, y a saber quién más, porque tarde o temprano la monarquía, que pues es una de las cúpulas, de los altos poderes de la masonería, el rey inglés, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que Inglaterra pues no va a parar de sufrir juicio de Dios, porque peor espiritualmente no lo puede hacer peor, que está favoreciendo el Islam de una manera brutal, está encarcelando a cristianos por orar y a pastores, etcétera. Y después, pues se une con los que son parte total del nuevo orden mundial, curiosamente, ¿no? Aunque esté aparte de Europa
es una cosa curiosísima lo que sucede, ¿no? Ahí, en ese querer juntarse con Europa, ¿no? O sea, yo no sé si en algún momento van a pedir un reingreso, ¿no? Porque después económicamente es una... Pero es sería el muy caos. complicado porque tienen que aceptar su entrada otra vez en la Unión Europea todos los parlamentos de todos los países de Europa. Claro. Con lo cual se va a encontrar con alguno que va a decir, tararé que te vi. Estamos hablando Hungría, Rumanía, etcétera, que van a decir, no, perdona. Lo que pasa es que... además tendría que renunciar a su moneda, ahora ya las exigencias serían... tendría que entrar por abajo. Tendría que entrar por abajo, ¿no? Pero no va a entrar probablemente. No, porque además, su influencia es... En la bestia final no está Inglaterra. Los 10 dedos de hierro, ninguno de ellos es Inglaterra. Inglaterra, pues... lo que pasará es que sufrirá una debacle tan grande que quedará, pues, como zorro sin pelaje. Es decir, porque para mí que el zorro es el símbolo de Inglaterra, como cada... Francia tiene al gallo, ¿no? Y tenemos ahí un gallo gobernando, que el pobre también tiene muchos colores sus plumas, ¿no? A saber, pero... el zorro de Inglaterra va a quedar sin pelo, es decir, y apaleado y sin comer más gallinas, en un quebrantamiento pero tremendo, porque así Dios lo ha establecido. Según lo que se ha recibido, se exige. Claro. Y Inglaterra ha sido, después de Estados Unidos, el país que Dios más ha ungido y que Dios más ha derramado su espíritu y que Dios ha formado más misioneros y siervos auténticos, ¿no? Mártires incluso, y donde en particular se forjó el ministerio evangélico más importante de la historia, en Nottingham, con William Booth, el Ejército de Salvación, que ahora es, pues no es más que una entelequia, o sea, un esqueleto, ¿no? Pero por eso que haya llegado a este punto de depravación es merecedor de un fuerte castigo de Dios. Claro, y de todos modos, donde abundó el pecado, sobreabunda claro, la gracia. Después la gracia va a hacer que miles o millones de ingleses que abandonaron el Evangelio pues vuelvan a Cristo, ¿no? Porque se calcula que más de 20 millones de ingleses dejaron el Evangelio. Ahí están todas los locales, las catedrales, que eran lugares de predicación de los predicadores Wesley o Spurgeon o más importantes, pues ahora son pubs, sí, algunos mezquitas y yo qué sé qué. Y centros comerciales. Sí. Sí, eso es terrible, no queda nada, no queda ni rastro. Es tremendo. Es que en Inglaterra ha habido varias noticias. Hemos dicho una, la del cambio de paradigma en cuanto a la situación política, pero el propio primer ministro inglés está ahora diciendo que hay que ajustar todo el tema de la migración, que ya no van a aceptar que entre nadie que no sea alguien que necesite el Reino Unido. Entonces, están buscando técnicos de alta calificación y eso sí podrán entrar. De hecho, cualquier europeo que quiera ir de visita al Reino Unido tiene que presentar, igual que pasa con Estados Unidos, una declaración en la embajada para que creo que es con un mes de antelación, para que los servicios secretos del Reino Unido investiguen si esa persona se le concede la gracia de poder entrar en el Reino Unido, en las islas, ¿no?
Y eso a los europeos. Así que imagínate a los inmigrantes extraños, como intentaron hacer anteriormente de esos barcos que había para inmigrantes, otros que luego los enviaban a África, todo eso, y están cerrando el país para intentar generar una evolución, ¿no?, hacia otro camino diferente, porque la situación en Reino Unido es límite con referencia a los emigrantes, ¿no? Y está habiendo tantos niveles de perversiones y de violencia y de tantas y tantas cosas, ¿no? Van a frenar entrada de inmigrantes, sobre todo por el tráfico aéreo, que es controlable, pero poner puertas al campo es muy difícil. Bueno, entonces, por el mar también pueden controlar la situación. Sí, pero hay mucha costa para controlar, desde muchos puntos, ¿no? Entonces, especialmente desde Francia, que está a tiro piedra, sí. Claro. Pero en cualquier caso, pues es difícil, por ejemplo, controlen todo el tráfico de camiones y vehículos, porque paralizarían el túnel para controlar todo eso. Entonces podemos empezar a ver lo que pasaba en Estados Unidos, ¿no? 100 chinos o 100 no sé qué en un camión, o sea, que no sé cómo explicarte. Y dices, bueno, pues han pillado a uno, pero es que igual han pasado otros 10 antes que ese. O sea, este es el tema. Todo. Lo que pasa es que también, con el declive económico que hay en Inglaterra, la mano de obra barata no tiene mucha posibilidad allí. Solamente los médicos, enfermeras, cirujanos, ingenieros, lo que tú dices, el personal. Por eso españoles han ido para allá y van a seguir yendo, ¿no? Porque aquí... Sí, con alta cualificación, profesional, pues van a ir allí y ganan, a esos les pagan el doble o el triple que aquí. Porque además escasean. Y bueno, pues veremos a ver cómo reacciona el pueblo. Yo no sé cuándo son elecciones otra vez, porque este hombre pierde credibilidad a marchas forzadas, ¿no? Pero tanto como para que le hagan una moción de censura, no creo. Y además se protegen entre ellos de una forma... Esto es el sistema, ¿sabes? Se montan redes. Sí, lo que ha pasado en Alemania, igual, que se protegen entre ellos, o en la Unión Europea. Y tenemos otras noticias, por ejemplo, en Israel, ¿no?, que es para nosotros motivo importante de investigación diaria, ¿no?, de oración y de discernimiento, ¿no? Y cómo está la situación. Sí, el tema de Gaza. Ahora mismo, bueno, ha habido hoy una buena noticia, que Hamás libera a un soldado, al último soldado que quedaba, que era israelí estadounidense, es decir, con doble nacionalidad. Como de alguna manera, y hay que ver que detrás de todo eso existe una presión importante, ¿no?, como medida de gracia en favor de la visita de... ¿Cuántos prisioneros han tenido que liberar para ese? Ninguno. Qué curioso. Si hubieran liberado uno solamente israelí, habrían pedido 100 o 200 o no sé. Pero es la presión, y luego tenemos que entender que además... Eso es porque es americano. Sí, pero es que tiemblan con Trump, porque Trump ha dicho vamos a arrasar. No, pero es que eso sigue adelante. Esto se tiene que acabar. Netanyahu está haciendo un trabajo... Bueno, Netanyahu, el gobierno... El ejército, sí. El gobierno israelí. Ahora mismo hay 3 unidades de élite que estaban en Siria, en Líbano y en Cisjordania, que dejan sus posiciones para ir a seguir limpiando el sur de Gaza.
ya hay una parte importante del sur de Gaza que ya no hay población palestina, y por supuesto, si no hay población palestina, no hay Hamás. Hamás no está en la zona sur de la Franja de Gaza. Todo eso está ya colonizado por el Estado israelí. Y todo eso lo conoce Hamás perfectamente, así que están en una situación de declive y cada vez el cerco es más importante. Ahora están llamando a filas a adolescentes, vamos, en Palestina. Están llamando a... Pero esas élites de Hamás que salían en las fotos... ha sido gentes de metro 80 para arriba... han sido eliminados, prácticamente todos. Los que sustitutos pues son improvisaciones que ya no tienen la misma... astucia, madurez, experiencia. Pero las élites de Hamás, que solo salen en las fotos, que luego no aparecen, que luego aparecen el clásico, igual que un afgano, pues eso, vestido de árabe, tal, con un fusil. Con un fusil, sí. No, eso no ha aparecido cuando han entregado los rehenes, sino que ha aparecido gente de élite que existe en Hamás y que cada vez es un grupo más reducido, aparte de los dirigentes que han ido matando, y están siendo cercados. Vuelvo a decir, la franja sur, la zona sur de la Franja de Gaza ya está territorio liberado, ¿no? Mira, proféticamente está escrito el fin de Gaza. Y está llegando el cumplimiento profético. Gaza desaparece, ¿no? Desaparece como un bastión. Como un bastión contra Israel, como un acicate, como un azote, como un cuartel de asesinos de israelitas. Ahora bien, eso no significa que no brote en otro lado, porque lógicamente es lo que hizo Arafat. Arafat lo expulsan del Líbano, porque los libaneses piden socorro a Israel para que les libere de la criminalidad feroz que había establecido Arafat con sus huestes. Con Hezbollah, ¿no? De Hezbollah. Y bueno, de Hezbollah, de Hezbollah vino después de la... Al-Fasad. Eso es, de la salida de Arafat del Líbano, vencido por el ejército de Israel, porque habían violado más de 100.000 mujeres. Y cuando tenían que hacer una transfusión de sangre, agarraban a alguien en la calle, lo metían y le sacaban los 9 litros de sangre y lo dejaban seco. Era increíble, secuestros y desde allí atentados. Y sin embargo Estados Unidos va y le salva el pellejo a Arafat y ordena que Israel haga un armisticio. Y con ese armisticio pues tiene que parar la victoria y dejar que los barcos de guerra pues embarquen a Arafat con sus huestes y con sus armas. Y es cuando va a Palestina, y ahí en Palestina... Va a Gaza. Va a Gaza, pues sí, bueno, Palestina, sí. a Gaza, sí. Y se entrona y allí pues vuelve a establecer su terrorismo de islámico, ¿no? ¿Quién gobernaba Israel entonces? Pérez. Claro, pues un socialista, ¿no? Un socialista. Iba a decir Perezuza, no, Pérez. Simón Pérez. Sí, que es el que estaba dispuesto a entregar Jerusalén y el Golán a ese pobre hombre. Con Clinton detrás, con los pactos de Camp David. Los que si hubieran podido, habrían enviado un ejército de la ONU para desarmar al ejército israelí y obligar a Israel a entregar Jerusalén y el Golán y a ser controlado por la ONU. Al revés de lo que tiene que ser con Gaza, ¿no? Que debería de ser controlada por la ONU. Gaza, pero por una ONU lícita, ¿no? Y decente.
no esa ONU que en sus cuarteles pues los han usado para... para tener los rehenes de Hamas. Han estado para tener muchos los rehenes, de ellos, para tener terroristas y para tener armas los explosivos arsenales, al arsenal de Hamas. Es increíble esto, la ONU. Bueno, y sabemos que entre Siria e Israel, hay en el Golán, siempre es tremendo ver el campamento de la ONU intermedio. Hay una franja disuasoria en medio, y el paso es muy estrecho. Pasan por el centro de la ONU y al otro lado se entra en Siria, y los terroristas entraban en Israel y se refugiaban en el centro logístico de la ONU cuando iban las fuerzas armadas israelíes. Claro. Y después de hacer sus atentados se eso es. refugiaban ahí. Claro. Y como no se puede bombardear eso, aunque ahora pues parece ser que acusan a Israel de que ha bombardeado a unos lugares de la UNRWA, o como se llama eso, que es una especie de asociación de la ONU en favor de Palestina y de Gaza, ¿no? Y claro, resulta que ahí había asesinos, refugiados, claro, y armas. Luego Netanyahu, vamos a decir, los israelitas saben con quién se la están jugando, porque llevan siglos peleándose con los mismos. Bueno, ahora los años que lleva, los 70 años que lleva Israel como nación, ¿no? Pero saben quién tienen enfrente. Saben que no le pueden ceder ni un milímetro, porque todo lo que cedas es como los hijos de Dios. Sabemos que no le podemos ceder al diablo ni un centímetro del territorio, porque lo toma. Y quiere más. Y le da ventaja para aprovecharse, decir, has sido débil, ay amigo, ya te pillé, por tu debilidad, tu cobardía, tu temor, por tu confort, lo que sea. Al enemigo ni agua, que dice. No, un poco de levadura leuda toda la masa, dice la palabra. Y bueno, pues nosotros estamos con el anhelo de seguir yendo a Israel, y como ustedes saben, tenemos 2 viajes programados para este año, uno el 9 de agosto. Ya van apuntándose bastantes personas, pero todavía nos quedan plazas libres. Y sabemos que el Señor está con nosotros, que no hay que tener miedo. Son tantos viajes, hicimos 2 el año pasado en plena guerra, y el Señor nos guardó en cada detalle. Y otro que será, me parece que es el 11 de diciembre. Y bueno, pues le decía yo a una hermana que quería venir, y bueno, ¿y cómo es? Pues mira, yo te firmo que será el mejor viaje de tu vida, porque es que es lo que dicen todos. Es un viaje tan diferente, pero es bonito Israel. Es que no puedes mirar Israel como si fuera Acapulco, o como si fuera un país tropical y bonito en cuanto a islas, etcétera, que lo es bonito, pero el propósito de un viaje a Israel tiene que ser con un motivo muy espiritual, de enriquecimiento espiritual, ¿no? Recordar las pisadas de Jesús y los lugares donde Jesús predicó y las predicaciones, y sobre todo cumplir el llamamiento de Jesús a sus discípulos de provocar a celos a Israel para ver si se dejan quitar el velo y reconocen a aquel que traspasaron, aquel que rechazaron, porque esperaban un Mesías triunfante, como siempre en su soberbia, en su amor al dinero, que trajera todas las riquezas de las naciones, que vendrá el Mesías triunfante, pero no reconocieron al Mesías sufriente por amor sufrido. Y entonces, pues, tienen un velo puesto, unas cataratas, pero vamos,
de cristal, de botella. Sí, luego hay otro tema. Recordemos la promesa de Dios a Abraham, que bendeciré a los que te bendijeran, ¿no? Y las personas que van allá con un propósito de bendecir Israel reciben, como no puede ser de otra manera, la promesa de Dios, de que a los que van a bendecir, Dios los bendice. De tal manera que sales más favorecido, como también dice la palabra, que es más bienaventurado dar que recibir, sales más bendecido por ir a honrar que incluso que por orar desde tu sitio. Es que además de cuando confort, dice orad por la paz de Jerusalén, en el Salmo, no se puede orar online y se puede orar desde lejos y es bueno hacerlo, pero qué bueno es ir allí y orar allí como hacemos. Y también consolar a Sion, pues a distancia, pues no es lo mismo. Y cuando vamos y nos abrazan, les abrazamos a los israelitas y les decimos que no somos antisemitas, que les amamos en el amor de Jesús, pues se conmueven. A mí no se me olvidará como un cónsul que en un homenaje que hicimos en uno de nuestros congresos, pues estaba la embajadora y el cónsul de Israel, porque pusimos unas canciones y bailes hebreos. Y cuando nos saludamos y le abracé fuerte, llorando, me dice, ¿pero de verdad me amas? Increíble. ¿De verdad me amas? No conciben que un cristiano, porque es que efectivamente los cristianos han sido sus peores enemigos. Y claro, estamos hablando de los religiosos, los crueles cristianos religiosos, entre los cuales incluso están los luteranos, porque Lutero fue feroz con los judíos después de que no consiguió convertirlos. Y hay una cantidad de ramas, ¿cómo decirte?, protestantes que tienen raíces antisemitas. Claro. Cuando te acercas al Muro de los Lamentos, que es un sitio cerrado, vamos a decir, exclusivo, en el que cuando llegas siempre hay alguien que viene a decir, a ver quién eres tú, que vienes aquí, ¿no? Y cuando vamos, normalmente nos dan la bienvenida para poder participar con ellos en ese tiempo de reconocer ese lugar que tiene acceso el pueblo libre de Israel frente a lo más cercano al lugar del templo. Es verdad que Dios está en todas partes y tal, pero que es un sitio especialmente reconocido por los israelitas como un sitio especial para ellos, ¿no? Y cuando llegas allí y participas con ellos en la oración al mismo Dios, porque creemos en el mismo Dios, el Elohim, ¿no? Entonces te aceptan y te recogen y se sienten muy agradecidos de que compartas con ellos ese tiempo, especialmente cuando es la recogida del sábado, ¿no? Cuando llega el sábado, el viernes a la tarde, que es una fiesta muy especial para los judíos, que compartas con ellos esa fiesta, es un tiempo de mucha alegría para los judíos, ¿no? Que puedes estar con ellos. Sin duda, porque no les rechazas ni les acusas de ser un poco, pues, en cierta manera, yo diría idólatras de la Torá, idólatras del rito, idólatras hasta del muro. Porque eso de meter papelitos entre las esas, todas, yo por ejemplo eso no lo hago, ¿no? Y cuando me han querido encargar a mí de llevar papelitos, digo, no me encargaré a otro, que yo no estoy con esas a las paredes ahí. Porque encima sabemos cuál es el ritual, luego hay gente recogiendo los papelitos y tirándolos a la basura. Es que además que no es eso, ¿no? Y luego pues también orar de cara a la pared, pues yo... mi oración cuando he ido y lo he hecho alguna vez para poder estar con ellos, pues Señor, quítales el velo a estos pobres que están como cuando a mí me ponían de cara a la pared
Castigado. De rodillas, castigado en la escuela. Quítalos de cara a la pared y que puedan estar cara a cara contigo, ¿no? Y conocerte a ti. Bueno, pues mi oración lógicamente es diferente, pero no les vas diciendo a ellos, oye... No, pero luego la fiesta que hacen de danzas... están en adoración a Dios, ¿no? Sí, hay danzas preciosas que se pero ven, no solo en muros, sino que luego que son de David y que cantaba y danzaba para el Señor, pero sin conocerle. Esto es lo triste, ¿no? Porque me gustaría ver que esos que cantan y que danzan tienen el Espíritu de Dios, están llenos del Ruach HaKodesh, ¿no? Porque han aceptado a Jesús y sin embargo no es así. Porque tienen en las venas, en la sangre, la herencia genética de los salmos y de David y de todo lo que es la buena música y la danza y pero los dones inmensos que Dios ha dado a Israel. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les eso sí, comparte, ¿no? Eso sí, por eso vamos con el plan de provocarles a celos para ver si dicen, bueno, que piensen. Nosotros decimos shalom y vamos con la pistola en el cinto. Estos estamos aquí en plena guerra y no tienen miedo. Estos y tienen una paz que no se puede explicar. Porque tienen el verdadero conocemos lo que es la paz, porque la conocemos, porque la hemos leído miles de veces en todos los libros de la Torá y de los proverbios y cantares, y no la tenemos. Estos vienen Shabbat y nosotros decimos Shabbat Shalom y no reposamos, porque incluso hasta en el Shabbat suenan las alarmas de guerra porque el enemigo busca cómo... Claro, es el día más propicio para atacar. Atacarnos en el Shabbat y viven en tensión. No saben lo que es el reposo en la paz, porque solo Jesús da verdadera paz y solo Él puede hacernos descansar de verdad. Entonces, eso les da una santa envidia, ver que tienes ese amor incondicional. Y cuando tú llegas allí y llevas la paz del Señor, lo que dice la palabra es que cuando tú llegas a un sitio, digas, paz. La paz de Dios sea con vosotros. Y sea hijo de paz. Esa paz reposa en ellos. Quiere decir que les llega tu paz. Y cuando dice, oye, qué bueno, me voy a poner al abrigo del Altísimo, si está contigo, yo me pongo al lado tuyo para ser protegido. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú sabes que tenemos un rabino amigo allí que viene y se agarra al árbol de la vida que nos ha injertado, ¿no? Y somos injertos. Y es tremendo que alguien que va desde España puede experimentar todo eso. Incluso pues muchos que van desde España sin haber tenido esa experiencia personal, pues vuelven, es más, no será el primero y seguro que el último. Son muchos los que llegan y se bautizan en el Jordán, no habían sido bautizados. Yo recuerdo que la madre de un pastor evangélico, te lo habré contado alguna vez. Bueno, es que le conozco a la madre y le conozco al pastor. Entonces... Y que claro, que el pastor llevaba 20 años intentando convencer a su madre para que se bautizara, ¿no? Y sin embargo, cuando vino con nosotros a Israel, íbamos en el autobús sentados el uno al otro, curiosamente una mujer mayorcita, como yo, o más, porque hace bastante tiempo era más mayor que yo. Y bueno, el Señor obró de tal manera que pidió ella ser bautizada, ¿no? Entonces, no son raros los casos de religiosos cristianos que experimentan. Que tienen su camino a Damasco. Experimentan, sobre todo allí en el Jardín de la Tumba, es un momento impresionante también. Y experimentan la presencia del Señor y experimentan el cuchillo, el bisturí del Espíritu Santo con la circuncisión de su corazón y se quebrantan y piden perdón, ¿no?
Incluso los cristianos que están enmohecidos pueden tener una renovación en su realidad personal, ¿no? Sí, es verdad, una renovación. Porque claro, hay muchas vírgenes que se han vuelto insensatas porque han descuidado la lámpara, ¿no? Pero pues pueden... y vas allá a su Getsemaní a recibir nuevo aceite, ¿no? Claro, ahí a la prensa. Monte de los Olivos, en el huerto de Getsemaní, de la prensa del aceite, a orar para que venga nuevo aceite sobre sus cabezas, ¿no? Y es maravilloso poder comprobar que la gracia del Señor sobreabunda allí, en medio de toda la controversia, en la cuna de Jesús, Israel, y en medio de la controversia, que es el país que más le ha rechazado. Porque claro, salvo los países en donde no han oído hablar de él, pero todos los países europeos, más o menos espiritualmente, han aceptado a Jesús, grandes mayorías, pero en Israel hay cuatro evangélicos. Y antiguamente las misiones en Asia... Tres católicos, 4 evangélicos y 3 católicos, por decir algo, ¿no? Y los católicos son normalmente, pues son árabes, es curioso, ¿no? Entonces, yo creo que hubo el gran Pentecostés en Jerusalén y allí volverá a haber un Pentecostés impresionante en Jerusalén. Porque el Señor es matemático, ¿no? Y se toma sus revanchas de números y de multiplicaciones y de cosechas, en la palabra, ¿no? Y bueno, pues no sé si podremos estar en ese avivamiento que está más que profetizado, ¿no? Y que además producirá una calzada de siervos ungidos y verdaderos adoradores del Señor, que irá desde Israel hasta Damasco, hasta Siria. Desde Egipto. Desde Egipto. Desde Egipto hasta Damasco. Israel y Damasco, ¿no? Y Israel será el tercero. Es decir, que el avivamiento que habrá en Siria y en Egipto será todavía mucho más inmenso porque antes del de Jerusalén. En Egipto hay mucha más población, o sea, esto está claro, ¿no? Entonces, desde el punto de vista numérico, ¿no? Y estamos a la expectativa de acontecimientos históricos muy gloriosos, ¿no? Como vamos a ver también, este quebrantamiento de Inglaterra va a producir un rebrote, un renuevo, los brotes nuevos de verdadero evangelio, ¿no? Y en Estados Unidos igual. Claro. Pero es interesante mirar ahora, porque hay varias señales. Nos ha dado tiempo a ver 2, pero hay varias señales en Israel, en Inglaterra, que son especialmente significativos de la estructura que está queriendo montar el diablo y de la reacción que tiene que haber de la parte de Dios, ¿no? Sí, el Señor no abandona su plan, ¿no? Ni abandona a sus criaturas. Es más, son los seres humanos los que hemos abandonado a Dios y o le hemos negado, le hemos dado la espalda. Pero Él sigue buscando y salvar lo que se ha perdido. Y es tremendo que ya son las 12 y todavía no hemos hablado de España. Es verdad. Porque la verdad es que es sanidad. Porque cuando miramos la situación en España, decimos, Dios mío, ten misericordia de nosotros. Lo que estamos viendo ahora pero es que estamos viendo cumplimiento profético de que todo lo que está oculto sale a la luz y están saliendo los WhatsApp, basura,
los enfrentamientos entre los mismos socios de gobierno o miembros del gabinete del gobierno, etcétera. Una cosa terrible, terrible. Pero en medio de esta situación en España, yo vengo de la campaña en Málaga y tuvimos una campaña hermosísima este viernes y sábado pasado. Hay esperanza todavía para España también, ¿no? Sí, sí, hay esperanza porque hay gracia de Dios. O sea, notas cuando predicas que está ahí la gracia de Dios persistiendo en salvar, sanar y libertar, ¿no? Y esperamos que las diferentes campañas que van a seguir produciéndose pues den fruto. Recordemos que los 3 últimos imperios que ha habido después del Imperio Romano, los siguientes 3 imperios han sido el español, el inglés y el estadounidense. 3 imperios que ha habido, y Dios tiene gracia para Estados Unidos porque va a haber un avivamiento allá, va a haber un avivamiento en el Reino Unido y va a haber un avivamiento en España. Eso está pendiente porque Dios sigue amando a aquellos que levantó en su momento, porque Dios los levantó, si no, no hubieran estado ahí, por mucho que pensemos que es de otra manera. Y curiosamente en los 3 casos hubo la proclamación del Evangelio de una manera o de otra, ¿no? En cada uno de los sitios. Desde la figura de Isabel, aunque es la católica, con una visión espiritual, a la reina Victoria en Inglaterra, y luego todo el avivamiento que hubo en Estados Unidos y la renovación en el espíritu que hubo especialmente en Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que permitió que ese país fuera aladid en la Primera y la Segunda Guerra Mundial para impedir que los planes del diablo se cumplieran. Es así, ¿no? Es así, sí. Y así esperamos también ese avivamiento en España con anhelo y sabiendo que Dios ama a este país de una manera especial. Mientras llega, nosotros, pues, siervos inútiles somos, y si hacemos lo que tenemos que hacer, no vamos a presumir, sino de estar contentos de tener el privilegio, la gracia de Dios, de cumplir el llamamiento y el don y la consagración, ¿no? Y la vocación, que es predicar a Cristo, predicar el Evangelio, y que el Espíritu Santo salve, sane, liberte, y que añada a su iglesia a los que han de ser salvos, sean pocos, sean muchos. Porque no queremos mirar la basura, queremos mirar al Salvador, al Santificador, al Misericordioso y al Perdonador, que va a visitar también este país. Él ha vencido y no tenemos que tener ningún miedo a todo lo que viene al mundo, porque claro, sin duda que hay nubarrones terribles y hay rayos y centellas, amenazas de guerras ahora con India, Pakistán, y ahora, bueno, pues ¿para qué vamos a hablar con el Cuerno de África y los crímenes en Nigeria, que están matando cristianos? Ayer en Libia había un conato de golpe de Estado también. En Libia también, claro, porque Libia tenían un tirano que dominaba por miedo y todo el mundo estaba firme, pero derrocaron al tirano, que está bien hecho, pero claro, si hay una sustitución mejor, y resulta que las facciones guerrilleras diabólicas, sin contemplaciones, han tomado el control y se enfrentan entre ellos a matar. Pues bueno, es la situación, ¿no? La guerra fratricida, ¿no? Que comenzó, no es nueva, comenzó entre Caín y Abel, nada más empezar la humanidad. En cuanto dejaron al Señor de lado. Y entonces pues estamos viendo cómo son tiempos muy difíciles, pero para el que vive agarrado al Señor, pues confiando en el Señor, dichosos y felices, confiando en el Señor que nos guarda. Bienaventurado el que confía en el Señor. Amén. Y el que tiene en Él
sus puertas. Así que demos gracias a Dios y peguémonos como lapas en la roca que es Cristo. Y vendrán vientos y golpearán nuestra casa y no caerá, porque Cristo nos protege. A Él sea la gloria. Vamos a orar. Amén. Sí, vamos a orar. Señor, y queremos reconocer tu amor, tu misericordia, tu luz. Señor, y que en medio de todos estos conflictos, también, Señor, damos gracias por esa acción que está habiendo a nivel internacional, Señor, de paralización de tantos conflictos. Señor, que tú tomes el control por encima de Trump o de su equipo, que seas tú quien pacifiques las situaciones en el mundo. Tú eres el príncipe de paz, Señor, que tu paz sea manifiesta, primero en los corazones, primero en los nuestros, Señor, en tu iglesia, y luego en el mundo que nos rodea, que podamos transmitir el mensaje de esperanza y de paz que tú vienes a reconciliar al mundo contigo, Señor, y primero nosotros mismos, nuestros pensamientos queremos reconciliarlos contigo, nuestras emociones, Señor, y que tú hagas tu obra. Anhelamos ese avivamiento mundial, pero especialmente en nuestro país. Visítanos, Señor, de manera especial por medio de tu Espíritu Santo, para que haya cambios que puedan transmitir una renovación y una esperanza a este mundo. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por tu reflexión. Ahí va, siempre gracias al Señor. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos, que Dios les bendiga.